Vale. Tú estás allí por si acaso el micro hay que bajar el volumen, subirlo. Allí se suele quedar, ¿vale? El de mantenimiento, como al lado de la mesa. Hola, buenas tardes. Yo creo que son las 7, casi 5, vamos a empezar. La verdad es que he tenido el placer de presentar hoy, bueno, pues esta conferencia. El señor presidente está afuera y la verdad es que para mí ha sido un gusto, porque estar entre amigos y con esta magnífica relación que tenemos, pues para mí es un gran placer. Y dentro de esta relación, pues la Subdelegación de Defensa y de Vizcaya, en este caso don Ignacio García Paredes, ha organizado esta... de manera coordinada. Bueno, yo creo, bueno, de manera coordinada, pero bueno, ha tenido la amabilidad de elegirnos para esta conferencia y muchas gracias José Chaín, subdelegado de Defensa de Guipúzcoa, por estar aquí. Es un honor otra vez que estéis entre nosotros, así que muchísimas gracias y nada, Ignacio, paso. Perfecto. Buenas tardes, señor. Bienvenidos al club. Muchas gracias, vicepresidente Borja, por la presentación. Gracias a todos ustedes por la asistencia. La verdad que es un placer estar aquí y bueno, compartir con ustedes pues, estos temas que nos encantan a nosotros. Son los relacionados con difusión de la cultura de defensa a través de presentarles una serie de temas concernientes con la seguridad y la defensa de nuestro país que nos preocupan y nos conciernen. También dentro de esta temática queremos dar a conocer una serie de actividades también interesantes dentro del ámbito militar, como es la expedición de un grupo de militares, de 5 miembros del Ejército de Tierra pertenecientes al grupo militar de alta montaña que realizó una expedición al Círculo Polar Ártico, a la cima más alta del Círculo Polar. La expedición partió de Groenlandia en dirección a la costa este de Groenlandia, alcanzando la costa y desde allí siguiendo una ruta de 180 kilómetros en trineo a través de un glaciar, pues llegaron hasta la base de la montaña Gyumborg. Y ¿no tengo que separar un poco más o...? Sí, igual sí. Espera, aviso mantenimiento. Seguimos a viva voz. Le estaba diciendo que la expedición... Disculpe los problemas técnicos. Estaba diciendo que la expedición partió desde Islandia y se dirigió hacia la costa este de Groenlandia, en las posibilidades del monte Gyumborg, donde tuvieron que realizar una travesía de 180 kilómetros en trineo a través de un glacial hasta llegar a la base de la montaña. Evidentemente, toda expedición de este tipo requiere un grandioso esfuerzo, muchísima preparación y, como pueden comprender ustedes, en un ambiente bastante inhóspito que refuerza una serie de cualidades que son inherentes a la profesión de militar, como puede ser la disciplina, la preparación y el compañerismo, ¿no? Para impartir esta conferencia tenemos con nosotros al coronel José Chaín Pérez, subdelegado de Defensa en San Sebastián. Bienvenido, muchas gracias por atender nuestro requerimiento para conferenciar aquí en el Real Club Marítimo de Labra. El coronel Chaín ingresó en la Academia General Militar en el año 1983 y pertenece a la promoción número 43
de la Academia Militar. Es diplomado en montaña, operaciones especiales y también en inteligencia militar. En los primeros empleos como oficial estuvo destinado en destinos relacionados con esquiadores, escaladores y operaciones especiales. Y también fue profesor de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales, que está en Jaca. De esta escuela fue posteriormente jefe de estudios, ya en el empleo de teniente coronel, y ahí empezó su segunda rama de especialización en inteligencia militar, con despliegues en el extranjero, y particularmente el más reseñable es como jefe del primer equipo nacional de inteligencia desplegable en Mali, en su capital, en Bamako, pasando 3 años en la zona del Sahel. Posteriormente, ya en el empleo de coronel, fue director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, y también estuvo destinado en el Estado Mayor de la Defensa. Y desde julio de 2021 es subdelegado de Defensa en San Sebastián. Ha estado desplegado en misiones en el exterior en Guatemala, Kosovo, Afganistán, Mali e Irak. Es miembro del equipo nacional militar de esquí. También miembro del grupo militar de alta montaña, habiendo escalado montañas tanto en Europa, los Alpes y en el Cáucaso, en África, el Atlas y el Kilimanjaro, en Papúa y en Groenlandia, en Groenlandia y en Asia. Además, como complemento, es vocal en el grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre enseñanzas de montaña y del programa Montañas Seguras. Es participante, organizador, colaborador y conferenciante en foros sobre liderazgo, toma de decisiones, expediciones, enseñanza de montaña, supervivencia, etc. Ha realizado cursos en el extranjero relacionados con el tema que nos presenta. Curso de guerra invernal en Noruega, técnico de avalanchas en Suiza y el curso de supervivencia invernal en Canadá. Está en posesión de numerosas condecoraciones militares nacionales, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, de organismos internacionales, Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea y de condecoraciones también extranjeras. Creo que reúne un currículum bastante importante e interesante, capacitado, con formación, con experiencia, con conocimientos suficientes para presentarnos esta conferencia de la trilogía ártica. José, mi coronel, todo tuyo. Muy buenas tardes y muchas gracias a los dos por la presentación y por brindarme el poder dirigirme a todos ustedes. ¿Me escuchan bien al fondo? Así. Voy a intentarlo otro intento. Sí, a ver, sí. Sí, a ver, sí. Sí. Sí, a ver, sí. Sí. Sí, a ver, sí. Eso lo sabe. Bueno, repito, muchas gracias por la presentación, Nacho. No hacía falta. De ese extenso currículum no puedo más que agradecer a la profesión que represento, que todos esos sitios en los que he estado ha sido gracias a ser militar, si no, no hubiera ido. Voy a hacer una presentación, espero que sea amena, la tengo más o menos sobre 50 minutos, un poco menos de una hora, que pueden preguntar lo que quieran al final o me pueden interrumpir, como les apetezca. Les trasladaré mi experiencia en esta expedición y hago un spoiler, acaba mal porque no llegamos a la cima, pero acaba bien porque estoy aquí. Y las expediciones, cuando las planteamos en el Grupo Militar de Alta Montaña, se preparan hasta que estás en casa. Puedes hacer cima o no, pero lo importante es que vuelva todo el mundo, como en las misiones que desarrollamos en las Fuerzas Armadas. Bueno, pues para entrar en harina, ya con lo que ha contado Nacho, podríamos dejar ya finalizar la conferencia. Pero
lo que hicimos fue una expedición, más que expedición, verán que es una exploración, porque fuimos a un terreno que no estaba explorado y solo estábamos intentando hacer la primera repetición mundial a una exploración a la zona de los Alpes groenlandeses que se hizo en el año 1935, que ahora veremos. Como guía de la presentación, pues les contaré el por qué y para qué fuimos allí, qué es allí, dónde está, por qué fuimos. Hablaremos de la travesía, que le denomino la conferencia la trilogía ártica, porque comienza con una navegación, luego tenemos una navegación terrestre por Groenlandia y luego una ascensión al pico y luego deshacemos esos 3 pasos. Y al final, por supuesto, como debemos hacer con todo, sacar unas conclusiones, unas lecciones aprendidas o por lo menos identificadas y por qué no conseguimos llegar a la cumbre y por si se animan a ir, pues que les valga de experiencia. Empezando en el por qué o en el para qué, en las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, el Ministerio de Defensa, pero lo tiene situado en las Fuerzas Armadas, tiene un grupo de representación, que es el Grupo Militar de Alta Montaña. Es un grupo de gente seleccionada por currículum y trayectoria, con sede en Jaca, en la Escuela Militar de Montaña, al que se accede por unas pruebas con bastante nivel. Comenzó su andadura en 1985. Como saben los aficionados a la montaña, todos los grupos de montaña, sus objetivos cuando empiezan a hacer expediciones es o subir al Everest, o hacer los 14.8000 o hacer picos de dificultad. El grupo tuvo la suerte que en una programación no excesivamente a largo plazo, puesto que empezó en el 85, en el año 92 se alcanzó el Everest. Ya se había cubierto un objetivo de la mayoría de los grupos. Pero además, con esta persona, que es el hoy en día Teniente General Gampan Pols, que le sonará a todos de la televisión, el vicepresidente ahora mismo para la reconstrucción de Valencia, después de la Dana, pues es el primer hombre en España que alcanza los 3 polos. Ha conquistado el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest. Y eso ya lo habíamos conseguido en el 99. Otro de los objetivos que suelen tener los grupos de montaña es hacer lo que se llama el proyecto de las 7 cimas, que es alcanzar la cima más alta de cada uno de los continentes, que vienen a ser pues, el McKinley en América del Norte, la Aconcagua en América del Sur, el Monte Vinson en la Antártida, el Elbrus, que quedaría aquí tapado, en el Cáucaso, Kilimanjaro en África, el Everest en Asia, la pirámide de Custer en el conjunto del sudeste asiático, de Australia y todas las islas de Java, Borneo, Sumatra, está en Papúa. Y es el otro de los objetivos, que se alcanzó en el 2009, con una persona, el coronel juez Reollo, burgalés, que puso pie, oyó todas estas cimas. A partir del año 2000, con el comienzo de este siglo, cambió la tendencia en el alpinismo mundial y en los grupos de montaña, ya se estaban saturando, por supuesto está más que saturado, lo habrán visto en la televisión, el Everest, el atasco que hay encima, la cantidad de basura que se ha acumulado, etcétera, etcétera, la masificación y bueno, podríamos calificarlo de muchos tipos. Entonces se cambiaron esos objetivos por buscar sitios inexplorados, vías de más dificultad, de menos altura, pero más dificultad. Entonces se planteó el hacer exploraciones. Entre ellas coincidía que hay un proyecto sobre el de las 7 cimas, está el de hacer 8. ¿Cuál sería la octava? Bueno, aquí ven la 8 porque está el Kosciuszko en Nueva Zelanda, pero vamos, eso no se considera. La octava cima sería el círculo polar. No es un continente, es una masa de hielo flotante
pero trazando en el paralelo 66 el casquete, lo que queda en el norte, el pico más alto de lo que hay al norte del paralelo 66 se considera como la octava cima. Pues ya tuvimos ahí la motivación de llevar a una persona a realizar esa expedición. Expedición, como he dicho, barra exploración. Empezaban los años polares, teníamos un componente, teníamos una persona, se hizo un equipo de 5, Ayora, Alberto Ayora, Jorge Palop. Bueno, hoy Alberto acaba de dejar de ser el presidente de la Federación Española de Montaña. El médico militar Jorge Palop, que está de jefe del servicio de urgencias del Hospital de Zaragoza, el subteniente Tomás y yo, Tomás Rodríguez y yo. Ese éramos el grupo elegido para realizar esa expedición. Esa expedición, ese proyecto, que ahora detallaré un poco más, se juntaba con el año polar y con una serie de proyectos de la Universidad de Zaragoza de comportamiento del cuerpo con esfuerzos en clima frío, con el Centro de Medicina Deportiva del Gobierno de la Comunidad de Aragón, también, con el que trabajamos normalmente, en el Ejército de Tierra, en la parte de logística, para estudio de transmisiones, cargadores solares, comportamiento de baterías y alimentación. Eso era el paquete completo que presentábamos nosotros. Para la exploración necesitábamos sobre todo información. Buscamos en el histórico de quién había ido, qué historia tenía el monte Gunnbjörn, y la historia que tiene, la voy a contar así un poco por encima. Por supuesto está en Groenlandia. Groenlandia pertenece a Dinamarca y recibe el nombre de Gunnbjörn Ulf, que fue el primer vikingo que apareció por las costas este de Groenlandia. Los vikingos llevaban en el año 800, siglo IX, estaban ocupando Islandia. Gunnbjörn, que se desplazaba normalmente de Dinamarca a Islandia, pues en un temporal el barco derivó hacia el oeste y apareció en las costas de Groenlandia. Llegó a una zona de islas, no llegó a tocar tierra firme, si no hubiera sido la primera persona que llega, considerando Groenlandia continente americano, puesto que está de la falla atlántica hacia el oeste, y volvió a Islandia, pero dejó el nombre en el pico más alto que se veía. Es un pico, bueno, para atrás, un pico que está señalado en 3.708 metros, no es una excesiva altitud, es una cordillera que va de sur-norte o norte-sur en la costa este de Groenlandia. Son montañas muy jóvenes, producto de esa falla que pasa justo por Islandia, y se encuentra 2 grados por encima de la latitud 66, que define lo que es el círculo polar. Un poco más de historia. Si nos vamos al finales del siglo XIX, cuando empiezan las exploraciones polares, sobre todo, además, todas arrancan de Estados Unidos o de Canadá, de la zona de Labrador, de la zona de Baffin, de la isla de Baffin. ¿Qué buscaban? Por supuesto, llegar al Polo Norte, pero también conseguir el famoso paso del noroeste, pasar del Atlántico al Pacífico, bordeando Canadá por el norte. Entonces era impensable. De hecho, ese paso se ha abierto hace un par de años, la primera vez. Pero eso hizo que en Groenlandia se hiciesen un montón de bases semipermanentes con los inuits, con los habitantes, con los aborígenes de Groenlandia, y unas permanentes y otras solamente temporal, en el verano polar.
En el 1912, un suizo, saliendo de una base de esas de la costa oeste de Groenlandia, atravesó Groenlandia hasta la costa este, un poco por debajo del paralelo 66, con trineo, y avistó una cordillera, fue el primero ya de la época moderna que avistó esa cordillera. Eso en 1912. En el 1930-31, comienzos de la aviación transatlántica, se hizo una expedición privada pagada por la Pan American que involucraba a los ingleses de la Royal Geographic Society, que fue la British Arctic Air Route Expedition. ¿Por qué Air? Porque saben que la Tierra, la forma geoide que tiene, achatado por los polos, en avión desde América hacia Europa es más corto hacerlo pasando por encima de Groenlandia. Entonces necesitaban buscar un sitio con una posible base intermedia para que esos aviones, caso de que tuviesen algún problema, tomar o hacer escalas. Entonces Gino Watkins, en esta expedición que se denominó Baare, estuvo en el 30-31 en la zona de esta cordillera buscando un sitio adecuado. De hecho existe todavía y hay un aeródromo, está bastante al sur, como unos 800 kilómetros al sur del pico Gunnbjörn, pero él estuvo en una expedición que duró un año entero, 30-31, y luego en otra, en el 32, que murió nada más llegar, se le volcó el kayak en el que estaba cazando una foca y falleció. En esta expedición del 30-31 le acompañaba Wagen. Bueno, él dio nombre a la cordillera. La cordillera esa se llama Cordillera Watkins. Y en esa expedición iba un geólogo, Wagen, que era alpinista británico, que a la vuelta del 31 se fue al Himalaya. Y después de la desgraciada expedición de Mallory, se le consideró la persona entonces a que más altitud había llegado. Llegó a 8.600 metros en el Everest, en el año 34. Volvió al Reino Unido, se casó y montó una expedición, la expedición al este de Groenlandia. ¿Cuándo la hizo? En el viaje de bodas. Aquí lo tenemos en su barco. Vino del Everest, se casó con esta señorita, Phil, y junto con su mujer y con su hermana, Bill, se pasaron 15 meses, compraron el barco, el Quest, que es curioso porque fue el barco de Shackleton una vez que perdió el Endurance. Pues este fue el último barco que tuvo Shackleton. Pues con este barco montaron esa expedición de recién casados y estuvieron 15 meses en la zona de la cordillera donde había montado la base Watkins. Y en esos 15 meses tuvo tiempo de atravesar el fiordo Watkins, ir por el glaciar Mikis, todos estos glaciares, y hizo cumbre el 18 de agosto, porque es justo el verano polar, es el momento de mayor duración del día y de las mejores temperaturas, y fue la primera persona que subió al Gunnbjörn. Esto en el año 35. En un estudio geológico de la Royal Geographic Society. Ya no hubo más ascensiones hasta el 71, a medias entre ingleses y daneses. 16 años después la tercera, que fue de los países nórdicos. Y ya a partir del 99 se llegaba en avioneta. Desde ese aeródromo que hay al sur, unos 1000 kilómetros al sur, te llevan a la base del pico, llegas, estás un día, aclimatas, subes en 2 días y bajas en 1. Y vuelves en la avioneta y vuelves, con lo cual perdió un poco el interés. El único español que había ido en estas expediciones comerciales, el catalán Pujante, estuvo en el año 95. Esa era toda la historia que conocíamos del pico. Eso suponía que teníamos que relacionarnos con la Royal Geographic Society para obtener cualquier tipo de información y sobre todo lo que más nos interesaba, que era la cartografía, para poder ir. Al ponernos en contacto con ellos,
pues dijeron, pues mira qué casualidad, que también estamos interesados en ir. Entonces tenían ellos a un alpinista preparado, que querían que hiciese también el proyecto de las 8 cimas, no tenía las otras 7, pero aprovechando que íbamos nosotros, pues hicimos la expedición juntos hasta la costa por lo menos, porque luego veremos lo que les pasó. Nos vamos a ir al Círculo Polar, ese es el paralelo 66, ahí tenemos el Gunnbjörn, el Círculo Polar, la diferencia que tiene, las características del Círculo Polar, que las conocemos todos. Y esto es podemos decir casi que esto es la cartografía que teníamos. Ahí tenemos Groenlandia, la isla de Baffin, las expediciones todas que iban hacia el Polo Norte o buscaban el paso del noroeste, iban estableciendo colonias por aquí. La más al norte es Thule, que es una base americana, por eso la apetencia también de Estados Unidos sobre Groenlandia. Ahí la ven bien colocado en la geopolítica hoy en día latente del Círculo Polar, ¿vale? Groenlandia es la mayor isla del planeta, está cubierta prácticamente toda por una masa helada. La altura más alta que tiene, quitando la cordillera, son 3.405 metros. ¿Por qué no se considera el punto más alto de Groenlandia? Porque todo lo que tiene debajo es hielo. O sea, no solo tiene 3.405 metros de hielo, tiene más, porque si se deshelase Groenlandia ahora mismo, lo que daría es esto. O sea, la parte central de Groenlandia está por debajo del nivel del mar. Esto es una vista en 3D de cómo sería Groenlandia. La cordillera Watkins, la cubeta central, que está toda cubierta de hielo, con más de 3.405 metros de hielo, y las cordilleras todo alrededor. ¿Cómo es la cordillera Watkins? Pues, como he dicho antes, son montañas muy jóvenes, de un origen alpino, con la separación de la falla del Atlántico, y lo que más la caracteriza es lo que se denomina en groenlandés nunataks, que es que la cordillera está cubierta hasta una altura de hielo, de glaciar o no glaciar, pero toda una masa de nieve helada, y solo salen los picos de la cordillera. ¿En qué consistía nuestra trilogía? Como he dicho, pues embarcar en Ísafjörður, que es el fiordo más al noroeste de Islandia. Es conocido porque es donde se podía matar vascos hasta el 2015. Nosotros no nos consideraron vascos. Pero ahí saben la historia, ¿no? Ya ha salido hace poco en prensa. Había una ley en Islandia que permitía matar vascos hasta el 2015, porque en el siglo XVI, siglo XVII, 1616, unas balleneras vascas, también en una tormenta, se desviaron, aparecieron en la zona noroeste, en los fiordos balleneros del norte. Ahora son todo empresas de bacalao, pero entonces eran balleneras, aparecieron aquí, era un mal invierno, y entonces a una de las tripulaciones se le ocurrió robar, y hubo una masacre entre islandeses y vascos, y entonces el rey de Dinamarca autorizó por una ley que todos los vascos que apareciesen por allí podían exterminarse. Y se le olvidó derogarla, y la derogaron en el 2015, creo que fue. Bueno, pues ahí estábamos sin derogar la ley todavía. Ahí nos esperaba un barco, un Clipper 60, 18 metros, ahora lo veremos, muy marinero, con el que íbamos a pasar el estrecho de Groenlandia, de Islandia, 250 millas, llegar a un punto en la costa, que es donde estaba la base Watkins antigua, donde pasó 15 meses, en el glaciar Mikis. Ahí nos dejaría el 3 de agosto, y el 3 de septiembre nos volvería ahí a recoger. Y nada más. Si estabas el 3, bien, y el 4 no estaba.
también veremos por qué. Porque empieza... De hecho, cuando ellos llegaron, cuando llegó la expedición en el año 35, no pudieron entrar en el fiordo porque estaba el hielo, la banquisa, que baja desde el norte todo helada, cubría la entrada del fiordo. Y cuando nosotros llegamos el 3 de agosto estaba abierto por el deshielo, por el calentamiento global. Y no garantizaba que el 3 de septiembre, cuando volviese, estuviese abierto el fiordo. Entonces tenía que ser el 3 de agosto. Ahí nos dejaría en tierra y haríamos una progresión, calculábamos que eso sobre unos 180 o 200 kilómetros en total autonomía. En principio la planteamos con trineos que nosotros mismos llevábamos y que nos ayudaríamos con cometas para avanzar, con esquís y con cometas, que lo habíamos hecho en Noruega, pero ya vieron con los Nunatax y los Astrubis que veremos luego, ya fue imposible. Y teníamos que estar entre el 18 y 25 de agosto haciendo la cumbre para que nos diese tiempo de regresar. Teníamos que recorrer el mismo, más o menos, lo que había descrito él en su crónica de 1935, por donde había ido, por donde había atravesado este glaciar, el Christian IV, que son unos casi 40 kilómetros de ancho de glaciar, y llegar al campo base, que es donde te deja ahora la avioneta, subir, bajar y volver. Los equipos, como he dicho antes, éramos varios, los 5 españoles, luego había el alpinista inglés que venía acompañado de dos guías alpinos británicos también para acompañarle, y la tripulación del barco, que eran el capitán, su hijo, un marinero, y luego había un irlandés, un freelance, que venía con un equipo de grabación para él obtener imágenes para hacer documentales, un documentalista. O sea, nos juntamos por una parte un equipo británico, un equipo español y un equipo islandés. Esto es Ísafjörður. Ahí está situado en Islandia, en el fiordo más noroccidental, un pueblecito, una antigua base ballenera, hoy en día base bacaladera. El barco, el Clipper 60, de 18 metros, preparado para la navegación por el Ártico. Allí habíamos mandado, previamente por avión, habíamos mandado todo el cargo con las tiendas, las cometas que se quedaron ahí, y una vez que estuvimos ahí, estuvimos unos días con la preparación, sacando todo de los tambos y preparando los trineos y preparando las raciones que teníamos pensadas, que nos llevaría para todo un mes en total autonomía. Teníamos que llevar sobre el trineo, teníamos que llevar todo, la comida, el combustible, y sacarlo todo, porque ya saben que el círculo polar está prohibido dejar absolutamente nada, toda basura, todo desecho orgánico, inorgánico y orgánico, te lo tienes que llevar. No puede quedar allí absolutamente nada. El 1 de agosto salimos, el 3 estábamos por la tarde llegando a Groenlandia. La navegación de ida fue muy buena, la verdad. Y este es el coronel Juez, que es el que tenía ya las 7 picos. Y unas imágenes de la navegación para dar más ambiente marinero, ya que estamos en el Nórdico. Esto es cuando el primer iceberg que vislumbramos, y ahí ya se ve la costa, ya aparece la costa, que esperábamos que estuviese bastante más cubierta de nieve y de hielo, como hemos dicho, ya en aproximación ya más cerca de la costa. Los icebergs que bajaban de todos norte-sur, impresionantes. No sé si han tenido la suerte de navegar por ahí alguno de los marinos o cualquiera de ustedes, pero es impresionante. Un silencio, una llegada a vela pues a Groenlandia, buscando el fiordo donde entrar. Vamos a pasar las estas.
Y este es el mapa que teníamos. El mapa que nos habían pasado los ingleses, bueno, que era de origen danés, era lo más que teníamos. Esta era la resolución con la que trabajábamos. Sabíamos que por aquí era impenetrable, el glaciar era muy complicado subirlo porque estaba muy roto con grietas, y entonces había que entrar desde aquí, desde el fiordo Mikis, que es donde estaba la antigua cabaña del 1935, entrar aquí, que contábamos que nos tendríamos que desembarcar fuera, porque se suponía que esto estaba todo cerrado por hielo, como ocurrió el 1 de agosto del 35, y desde aquí buscar un sitio para encaramarte a la zona helada y luego por la zona, metiéndote entre los nunataks, buscar un paso que nos llevase a atravesar el glaciar por la parte más cercana al pico. Esa era la idea. Esta es la foto aérea que teníamos. Ya vimos que parecía que no había mucho hielo. Esta es la llegada ya hacia el glaciar, ya pasando los icebergs bastante cerca, navegando entre ellos. Y las paredes descarnadas, que no nos las esperábamos así. Este es el glaciar, el fiordo, la entrada al fiordo. Y el fondo del fiordo, que el barco entró hasta el fondo, luego lo veremos ahí hasta el final. Hasta aquí. Hasta ahí. Hizo toda la navegación por el Mikis hasta llegar al final hasta ahí. Consiguió entrar el barco. Ahí desembarcamos y empezaba la siguiente aventura, que sería la navegación terrestre. Llevábamos habíamos hecho los 3 días de navegación y ahora nos quedaba subir a la parte alta, lo que comentaba, colarnos entre los nunataks y llegar hasta el campo base. La idea que teníamos ahí con el montaje que fuimos haciendo con distintas fotografías que teníamos de distintas épocas del año. Perdón, a ver si consigo. Ahí. Haciendo montajes con tipo ortofoto, tanto de invierno. En invierno se cierra todo, se cubre, baja la banquisa y lo cierra todo. Por eso había que salir pronto de ahí. ¿Qué nos ocurrió? Pues bajamos, desembarcamos, los 2 equipos, tanto el británico como los 5, el barco se fue y ahí ya nos quedamos. Cargamos, pasamos todo, como ya teníamos previsto salir desde ahí con trineo, arrastrando, pero ¿qué pasaba? Que no había nieve, no había suelo para llevarlo, entonces había que encaramarse al glaciar, con lo cual tuvimos que portearlo todo, bajarlo todo, meterlo en mochilas y en un par de porteos subir. Bueno, la escopeta es obligatoria porque es una zona de osos. Entonces Dinamarca te obliga a llevar un arma, te dan a escoger o una escopeta o un revólver de 6 pulgadas del 44 Magnum o la escopeta y una baliza de rescate, es obligatoria. Sabiendo que si aprietabas la baliza de rescate te sacaban, te venían a buscar, pero tardaban 48 horas, porque venían desde los 1000 en helicóptero y tienen un porteo intermedio de fuelle de combustible, a ti porque volabas, ¿no? Ponen un fuelle intermedio de combustible para poder hacer el rescate. Bueno. Esto fue penoso, ya fue un golpe muy, muy fuerte, el barco se había ido y de enfrente te encontrabas pues con estas paredes. Hubo que montar cuerdas para subir todo el material a la parte alta y empezar la navegación terrestre. ¿Qué ocurrió? Pues que el grupo británico, el chico que se movía muy bien en piedra, pero en nieve y en hielo no, se cayó en 2 grietas, íbamos todos asegurados en estos tramos, se cayó en 2 grietas y decidió no seguir cuando estábamos arriba. Se volvió con sus 2 guías. Y ahí dejaron la expedición.
Ya arriba ya estábamos solos, los cinco españoles, y ya era una parte ya más tendida, más llana. Ahí vemos el fiordo abajo. Habíamos subido desde ahí, desde el fondo del fiordo, la parte rota que caía vertical. Y nos encontramos con una zona de hielo negro, descarnado, que no estaba cubierto de nieve. Esto es hielo, como el de las morrenas de los glaciares, que lleva todo piedras, es una lija. Y entonces no podíamos utilizar tampoco los trineos. Hubo que hacer porteos hasta el fondo, hasta que apareció la nieve cubriéndolo todo. También porteo del equipo, porteo del material. Desgraciadamente, subiendo las cuerdas, cuando hacíamos los tramos de cuerda, subiendo los equipos, una mochila se cayó con un trineo, con la mala suerte que estaba repartido el combustible entre todas y era queroseno. Se rompió una botella de queroseno y impregnó un cargamento de comida, uno de los porteos de comida. Con lo cual nos encontramos arriba sin una botella de queroseno, que no solo es para comer, sino que es para calentarte todos los días, y luego la tuvimos que utilizar mucho el queroseno porque como estaba todo lleno de agua y te caías mucho en los glaciares, tenías que secar todo el material. Entonces estábamos con menos queroseno y con menos comida. Se rediseñó la comida. Donde comen 3, comen 5 y eso, y con buen humor lo cogimos. Y ya, pues por fin, ya pudimos echar los trineos al suelo y empezar la travesía terrestre. Ya una vez alcanzada, sacamos las fotografías aéreas que teníamos y por coordenadas y el trabajo que se había hecho previo con la unidad de inteligencia que había sacado unas posibles coordenadas y demás, pues completamente de aventura, a ver por dónde decidías ir pasando. Al acierto-error, tuvimos más acierto que error, gracias a Dios, y lo fuimos llevando bastante bien. Cada vez el suelo estaba mejor, ya podíamos usar los esquís con la bota, y avanzábamos mucho más deprisa. Si no íbamos en zapatilla. Al final bajamos las zapatillas del barco y con unas bolsas cuando había mucha humedad, con bolsas de plástico, y si no, con la zapatilla normal. La temperatura estaba siempre entre 0 y -5. El día era perpetuo. En el mes de agosto tú te levantabas, el sol lo tenías delante y empezabas a andar y el sol te hacía 360 alrededor. No se ponía nunca. Al final de agosto sí que se ponía. Y casi mejor que no se pusiera, porque en el momento que se ponía, se levantaba el viento del medio de Groenlandia y como si te dejasen la nevera abierta. Frío. Teníamos luz todo el día y podíamos andar prácticamente. Normalmente nos levantábamos en lo que vendría a ser 3 de la mañana, estaba así, medio con luz. Y te ponías a caminar, hacías una parada a mitad sobre las 9 y andabas otro poquito más hasta las 14, hasta el mediodía. En el momento más cálido del día parabas, montabas el campamento, secabas todo lo que habías mojado, preparabas la comida, fundías nieve o hielo para hacer agua y todos los días era la misma rutina. Montar las tiendas y descansar todo lo posible. Cuando te levantabas, uno a otro nos cepillábamos. Es muy curioso porque está tan seco el ambiente que la condensación dentro de la nieve se hace un polvo de nieve que te cubre todo el saco, todo, y había que cepillarlo porque antes de que salieses tú del saco, porque con tu calor corporal eso pasaba agua y entonces ya ibas con el saco mojado. Entonces los protocolos había que hacerlos, los procedimientos había que aplicarlos continuamente. No te podías salir del procedimiento porque eso suponía o no tener agua o ir mojado y ir mojado suponía una lesión o bien por el frío o bien por el roce, como veremos luego. Esto es la noche. Ahí, tengo un cuarto de guante. Y la travesía interior porque era silencio absoluto. Empezábamos a andar, estábamos andando normalmente, pues eso, hacíamos una jornada entera de marcha, no nos exigíamos ir juntos, porque había largas distancias que te veías, y quitando las zonas que había mucho riesgo de grietas que te podías caer, o agua,
zonas que eran negadas, pues ahí sí que nos juntábamos y nos encordábamos, nos uníamos todos con una cuerda, pero lo normal era una navegación, una especie de camino de Santiago interior, ahí viendo las espátulas de los esquís como único horizonte. No hay fauna. En la costa sí que había gansos, algún ganso se veía, alguna banda de gansos. Osos tuvimos la suerte de no ver, y no hay más. Estelas de aviones. El paisaje típico, parabas cuando podías. Y la rutina diaria. Unos 30 kilos, entre 30 a 40 kilos de cada uno en el trineo, más los esquís y las botas y una pequeña mochila que llevabas encima. La verdad es que aquí cuanto más te metías adentro, más rápido ibas. Recuperamos esos días primeros de montar cuerdas y demás, hasta que de golpe, ya muy metidos en el interior, cuanto más nos acercábamos al glaciar Christian IV, ese glaciar inmenso de 40 kilómetros de ancho, cuanto más empezaban en las llanadas, nos sorprendían estas imágenes de un círculo, así, perfecto, de agua, que se hacía durante el día. El poco calor que daba el sol hacía esto, que por la orografía, por las grietas que había, pues se iba acumulando, se iba cargando de agua, y de golpe pues empezaba a correr por la pendiente, y hasta que encontraba una grieta y desaparecía. ¿Qué ocurría? Pues si encontrabas esto no pasaba nada, sabías por dónde pasar al otro lado. Lo malo es que encontrases un río, que entonces no sabías dónde estaba, dónde nacía, ni la grieta donde se metía. Entonces ahí sí que tenías que ir a cierto error, y ahí teníamos más error que acierto siempre, que era ir hacia un lado, a ver por dónde podías pasarlo, estar unas cuantas horas, mirando, a ver si conseguías encontrar un sitio para pasar, y si no, pues si tenías ganas, decías, bueno, pues por aquí no, deshacerlo andado y probar en el otro sentido. Y con esas llegamos al glaciar, y allí tenemos el pico, y teníamos que atravesar el Christian IV. Calculábamos que serían unas 2 jornadas y pico de marcha, pasar de aquí hasta allí, y ya nos quedaban 3 días, o sea, íbamos bien de tiempo. Lo que no esperábamos era esto, que el glaciar estaba muy descompuesto también. Tanta extensión llana, con tanto deshielo, no coincidía para nada con lo que había vivido Wagen cuando pasó, porque él cuenta que llega al glaciar, y en el glaciar es donde más avanza, porque allí encontró era todo nieve y todo completamente llano. Es un glaciar que corre desde el centro de Groenlandia hacia la costa con una pequeña pendiente, entonces era muy fácil pasarlo. Nosotros nos encontramos pues masas de nieve y morrena, todo el lateral del glaciar era una morrena inmensa con agua. Esto, cada vez encontrábamos más canales. Esto es donde acabábamos de dejar la planicie esa, nos metíamos al glaciar, y nada más meternos en el glaciar nos sorprendió esto. Algunos pequeños, pues te descalzabas, y aunque el agua estaba helada, te aventurabas a pasar, y que no se mojasen, montabas una cuerda, que no se mojasen las cosas, pero uno detrás de otro. Lo primero que nos hizo fue limitar el uso de los esquís. Toda esta zona, los esquís volvieron al trineo y volvimos a sacar las zapatillas o las botas. Múltiples caídas en el agua, parecía que aguantaba, y cuando estabas a mitad, ¡pum!, al fondo. Y entonces automáticamente monta tienda, pon todo a secar, saca los hornillos, pon a calentar, secarle las botas, los botines interiores, los pantalones, todo. Y no puedes seguir hasta que no esté seco, claro. Y bueno, pues poco a poco nos fuimos metiendo en el glaciar, y cada vez los ríos eran más grandes, que no estaban documentados además. Y los famosos astrubis, que era el hielo, se va derritiendo, no de forma homogénea, y entonces es imposible moverte vamos en zapatillas,
tirando de un trineo, que son 3 metros por detrás, con los esquís en el trineo e intentando todo este laberinto. Y a nada, encontrándote ríos, intentando saltar, pasándolos de la manera más chiripitifláutica posible, y los momentos de descanso cada vez eran más agotadores. Ahí empezaron verdaderamente los problemas. Cuando ya estábamos por mitad del glaciar, los ríos ya se convirtieron ya eran verdaderos ríos. A ver si tenemos. Ahí. Esto es un sitio, por ejemplo, donde desaparecía un río de este tamaño, pero con corriente oeste. En el medio del glaciar, con corriente, va fuerte, y cuando encuentra no sé por qué no separan esa. Bueno, aquí, ahí, aquí, una cascada y desaparece. Se mete al fondo del glaciar y ya por encima no hay agua. Entonces era un laberinto de ríos y de sastrugis. Y ya estábamos cada vez más cerca. Ahí tenemos el pico, ya lo vemos. Teníamos que entrar por esta zona de aquí, por detrás de estas primeras montañas, llegar hasta ahí, y ya la zona esta considerábamos que era nada. Ya eran verdaderos, vamos. Y claro, pasábamos ya del 15 de agosto, y como hasta el 15 la meteorología iba mejor, a partir del 15 iba peor. Entonces empezó a nublarse, estaba todo el día nublado, unas nubes bajas no llegaban a ser niebla, y se congelaba todo. Y cuando estaba más nublado, frío, y si venía viento, pues mucho más frío. Ya no podías hacer tantas paradas, y te parabas te tenías que meter en algún agujero a abrigarte, montar algún tipo de protección, y cada vez era más peligroso, incluso porque era más sorpresivo el terreno. Estabas flotando encima de grietas que aguantaban por el frío que había. Y con esto fuimos comiendo el tiempo hasta que ya llegando al otro lado, nos quedaban 25 kilómetros para cada cumbre, o sea, unos 5 kilómetros de llegar al otro lado del glaciar y hacer los 20 finales. Pues aquí, en esta fotografía, que estamos ahí metidos en una grieta tapándonos del frío, decidimos volver. Ahí está llamando el coronel a España diciendo que nos volvemos para España. Fue la decisión acertada. Si hubiéramos seguido un poco más, como veremos luego, el tiempo cambió a peor, y ya no garantizábamos estar ni el día 3, ni siquiera no tener que utilizar la baliza para que nos viniesen a buscar. Perdíamos un poco nuestra autonomía. De comunicaciones llevábamos un teléfono satélite, y que lo estábamos probando además el problema eran las baterías y los cargadores de las baterías, que eran cargadores solares que llevábamos unas especies de alfombrillas sobre el trineo o en la espalda, según diese el sol, colgados a la espalda, enchufados al cargador. Por supuesto, cuando se nubló, la eficacia de esos cargadores y de esas baterías bajaba mucho, con lo cual también teníamos la posibilidad de perder la comunicación. Y bueno, tras un momento de abatimiento, pues vuelta por el camino que teníamos ya levantado de GPS, era lo que nos garantizaba que aun con niebla podríamos volver, sabríamos deshacer lo andado, pues no hubo más remedio que volver. Nos permitió reconocer alguna zona que en el viaje de ida habíamos visto que era mejor para deshacerlo andado, y aprovechamos más tiempo sobre esquís. Aún tuvimos algún problema en zona de grietas, con alguna caída y demás, y otra vez también tuvimos que volver a utilizar cuerdas para poder salir del glaciar y aplicar otras técnicas alpinas, hasta que ya apareció el glaciar.
el fiordo. Y ahí ven la diferencia de cómo estaba ya. Esto es será el 1 de septiembre, y ya el fiordo ya estaba prácticamente lleno de icebergs. En la zona aquella del hielo negro descargado, que la bajamos esquiando como pudimos, tenemos que bajar hasta allí. Hubo que montar otra vez cuerdas para bajar todo, a deshacer lo que habíamos hecho, con toda la basura que habíamos generado, por supuesto, que había que salir de ahí. Y la sorpresa fue cuando llegamos abajo, que nos encontramos a los 3 británicos. Los 3 británicos que bajaron creyendo que iban a poder coger el barco, y el barco se había ido. Enlazaron con el barco y el barco dijo que no. Y se pasaron un mes ahí. Lo que hicieron, ya no lo sé, pero que se comieron lo nuestro, cuando llegamos lo que nos sobraba, sí. Y ahí estaban con esas carillas ahí de ver a alguien por fin. Llegamos el día 2, y el día 3 por la mañana, a media mañana, apareció el barco a rescatarnos. Esta es la llegada del campamento que montamos de la base. Ya estaban todos los icebergs hasta el fondo metidos. Ese día, el día 3, en varios viajes con la Zodiac chiquitilla, fuimos al barco. Para mí fue una experiencia, después de haber estado un mes sin ver a nadie más que a mis compañeros, fue muy, muy emotivo ver aparecer el barco. Ya está, el paisaje ya es completamente diferente al 1 de agosto al 3 de agosto cuando nos dejó el barco, como pueden ver. Y una vez en el barco, pues la vuelta a casa. Servicio de vigilancia, sobre todo por los icebergs, para poder salir del fiordo y de la banquisa y alejarse de la costa. Y vuelta, lo mismo, 3 días de navegación a Islandia, otra vez a Ísafjörður. Fue bastante benévolo la meteorología en la mar. Hubo algo de niebla, pero bueno, se navegó muy bien. Frío, por supuesto, del sitio en el que estabas. Y el último día ya nos pilló tormentas y llegamos de noche lloviendo. Ya para finalizar, como conclusión, pues lo que hemos visto, el calentamiento global era real allí, no quedaba otra cosa. Teníamos un proyecto muy complicado, eran 3 actividades en un tiempo récord. Era complicada la organización, era complicado el equipo, no teníamos documentación ni cartografía, nos faltaba información, pero aún así salió todo muy bien, y lo que era complicada era la ejecución. Combinar ese material con la orografía que había y menos mal que la meteorología nos facilitó. Tuvimos el problema de la comida, que hubo que disminuirla. Hicimos durante prácticamente todo el tiempo, bajamos la comida a 3 raciones para 5. Cuando salimos iba una ración individual, pero con la pérdida del queroseno y de la parte de la comida, pues decidimos poner 3 para 5, y con eso fuimos todo el tiempo alimentándonos. Problema de la orografía, de las grietas, había que aplicar mucho procedimiento alpino, de ir encordados. Moverte con esquís encordado no es fácil, o no es cómodo, mejor dicho, y siempre con mucho cuidado, de cuidarte, no tener quemaduras de ningún tipo, ni estos son mis pies, y no es agradable, desde luego. Y esto fue culpa mía, volviendo, en una de esas, buscando un sitio más rápido para volver hacia el barco. En la parada de las 2 se me ocurrió subir a un collado a mirar qué había al otro lado. Subí con los esquís rápido, todo lo que me permitían, y bajé. Iba sudado, no me había abrochado bien las botas,
y bajé sudado con las botas flojas y me rocé y me rompí la piel por 2 llagas ahí. Y los 4 o 5 últimos días los hice disfrutando que me iba. Problemas con la banquisa, que no estaba como nosotros preveíamos, pero bueno, nos vino bien también porque entró el barco, entró más. No nos puso problemas luego para salir. La alimentación de calorías, lo que estaba contando. Y poco más. La repercusión mediática que tuvo, pues fue una mala época, pero bueno, tuvo mucha en Aragón. Teníamos contacto con la radio, con la SER y con Radio Aragón, y todos los días intentábamos al mediodía, en un espacio que tienen que emiten desde Jaca, conectábamos vía satélite con ellos. Entonces casi todos los días, por lo menos en nuestras casas, nos oían. Sabían que estábamos bien y supieron que volvíamos antes de, bueno, que no acabábamos y que decidíamos volver, y que todo iba bien. O sea, en esa cuestión no falló. Y queda pendiente finalizarlo, claro. Con lo cual, pues, hasta aquí puedo leer. No hay preguntas. Era ir al barco, no hubiera sido mejor ir en avioneta, que me ha parecido entenderle para el pico. La próxima le prometo que vamos en avioneta. Me ha parecido como un infierno lo de llegar hasta allí. Horroroso. Es lo que le comentaba al principio. Lo que nos interesaba era hacer algo distinto. Entrar en el terreno de la exploración, habíamos encontrado un proyecto que era repetir una primera mundial que nadie había hecho desde el año 35, en un terreno que nadie había explorado, por ahí no había pasado nadie todavía, desde el año 35. ¿Por qué, no? Se entiende por qué. Claro. En su día ellos deciden, la expedición de tanto la de Watkins como la de Wagen, aparte del interés que tenían de buscar, la primera, sobre todo la que era aérea, de buscar una zona de aeródromo para aprovisionamiento de los posibles viajes intercontinentales, era buscar también minerales, que vuelven a estar de moda hoy en día en Groenlandia. ¿Ellos subieron hasta arriba? Wagen subió hasta arriba, el primero que había subido en la expedición suya del 35. Yo voy a discutir con la mujer, que estaban recién casados, y dijo, pues me voy. Y se fue, subió al 5, volvió, buscaban minerales, lo mismo que estamos en el año 35, previo a la Segunda Guerra Mundial. Alemania está buscando minerales en Suecia, Noruega, minerales de hierro, etcétera, etcétera. Pues aquí también, por eso en las expediciones, aparte de geógrafo, gente del Ejército del Aire, iba mucho geólogo para cartografiar la zona y demás, pues si tenía interés para ello. De hecho, Groenlandia sigue teniendo interés por cuestión de minerales raros. Ahora explicado usted que la parte antártica está en movimiento. Eso para mí es un concepto muy vago. Groenlandia no, porque como ha visto es tierra firme, pero el casquete polar es una masa de hielo flotante, es un iceberg desde el paralelo 66 de un lado hasta el otro lado. ¿Y eso cuando dicen se mueve, que es 1 milímetro al año? No, tiene más movimiento que 1 milímetro al año, sí. Aparte, bueno, hay dos movimientos. Está el movimiento del glaciar, que va empujando el hielo, que lo va echando hacia el mar, por eso va soltando los icebergs. Y luego está el movimiento que tiene la banquisa flotante sobre el mar, que puede estar, ahora en invierno, bajaba por toda la costa, iba haciéndose banquisa y se va desplazándose. Yo no he estado en la expedición al Polo Norte, pero cuando estuvieron en la expedición al Polo Norte, que sí que iban midiendo su avance, había veces
que prácticamente no avanzaban. Que la masa de hielo se desplaza más de 1 milímetro, vamos, muchísimo más de 1 milímetro al día. Sí. Es una masa de hielo, está desapareciendo. Yo creo que hace 2 años es la primera vez que se puede pasar el paso del noroeste, que es entrar por la península, por la península Labrador, la isla de Baffin, norte de Canadá, y salir por el estrecho de Bering al norte de Japón. Será una ruta mucho más corta entre Japón y el este de Estados Unidos, o la costa oeste europea, o las islas británicas, que bajar por el Cabo de Hornos o pasar por el estrecho por el canal de Panamá. Por eso es el interés, por eso y por muchas otras cosas es el interés del dominio hoy en día, la importancia geopolítica del Ártico. Coronel, cuando planificáis toda esta expedición, seguro que en algún momento dado pensáis, como le pasa al británico que coja sus 2 guías, ¿no? Sí. Pero le pasó al día, o los 2 días, o los 3 días, era relativamente fácil. Pero a lo mejor te pasa un 10 de agosto, quedáis los 5, uno de ellos se rompe una tibia, tendréis un plan B, ¿no? Porque no lo puedes dejar ahí, ¿no? Teníamos un médico, Jorge Palop, es médico de urgencias, diplomado en montaña, ha estado en las expediciones y demás. Pero te vale para las atenciones, pues eso, uno que se quema los labios o las heridas, ¿El que se rompe la tibia? Y que se rompe la tibia, pues mantenerte, tendrías que darle a la baliza y que te viniesen a rescatar. Yeah. Mantener al herido, si se ha caído en una grieta, que podía ser lo más gordo que podías tener, sacarlo y ver el estado en el que está y mantenerlo de la mejor manera posible 48 horas hasta que vienen a buscarte. ¿Cuál fue el factor clave para decidir nos vamos? El factor clave, el tiempo. El coronel, que era el jefe de la expedición, él llevaba en su cabeza los límites de tiempo. Al principio nos comimos 3 días intentando subir encima del glaciar, luego los corregimos, y entonces teníamos unos márgenes de, si en tal día no hemos pasado al otro lado, vuelta. Y ahí estábamos, ya te digo, a 5 kilómetros de donde decíamos nosotros, se acabó. O sea, ya te quedaba subir y bajar. ¿Y qué pasaba? Que esos 5 kilómetros podía ser un día de ida, más el día de vuelta, y tenías que atravesar otra vez de hecho, lo hicimos todo y llegamos el día anterior, llegamos el 2 de septiembre, estábamos en la costa. Pero los puntos de decisión ya los tenéis programados desde el principio, sí. No fue una decisión de hoy me voy por No. Sabíamos el ritmo que teníamos, lo que queríamos avanzar cada día, más o menos por un estudio de pendientes o de dificultades. Sabíamos que teníamos hasta aquí, si no hemos llegado hasta aquí, pues cambiar el objetivo, si no. Había alternativos, si no se llegaba hasta... Si ya no podías enfrentarte al glaciar, al Christian 4S, pues teníamos pensado hacer una base y pasar allí un tiempo haciendo los proyectos. Porque llevábamos un proyecto de la Universidad de Zaragoza, 2 de la Universidad de Zaragoza, uno de medicina, de comportamiento del cuerpo en climas fríos y sometidos a estrés, que eran una serie de mediciones que había que hacerse todos los días, y unos test sociométricos y psicológicos. Y luego llevamos uno que es el estudio de la electroconductividad de la nieve, que se hacía con la Facultad de Ingeniería y la Federación, para las antenas de los ARBAS, de los localizadores de víctimas de avalanchas. Entonces había que hacer unas mediciones en nieves, hielos, una serie de cosas que nos habían pedido. Llevábamos los materiales y todos los días, al llegar a las 2, pues mientras que se hacía el agua, se calentaba, pues cogías los medidores, a unas distancias, había que ponerlos y rellenar unas tablas que tenías encargadas. Y luego teníamos un proyecto del Centro de Medicina del Deporte, pero se compartía con el de la universidad, y uno del Ejército de Tierra, aparte de las raciones, del consumo calórico, pues ver la pérdida de peso, etcétera, etcétera, y lo que comentaba, las pilas, sobre todo, baterías, un estudio importante de baterías sometidas al frío, unas PDAs también rugerizadas, que es el nombre que estaba de moda entonces, que son blindadas para
que aguantasen frío, nieve, hielo, agua, etcétera, etcétera, y antenas y cargadores solares. También hacíamos pruebas que teníamos que llevar. Entonces teníamos pensado montar un campamento, hacer todas esas pruebas, y eso es lo que nos hubiésemos dedicado. El británico que se quedó abajo se dedicó a escalar todos los picos de la zona, de allí. Hizo un documental muy bueno, lo vendió y bueno, muy bien. ¿Volverás? Sí. ¿Volverás? Espera, sí, volveré. Sí, volverás. Si me dejan, sí. Pero no creo que me dejen. Os quería preguntar que han aparecido una serie de ríos ahí, algunos de ellos importantes. Sí. ¿Cómo se cruzaban? Eso punto número uno. Y luego, es que ya me he quedado un poco asustado cuando ha dicho ahora que analizaban la pérdida de peso. Sí. Supongo que no llevaban báscula de peso. No, trineo. medidor de grasa corporal. grasa corporal. ¿Y los ríos? Y peso al volver. Claro. Claro. A pesar que ya llevaban una báscula de Los ríos, mejor ni verlo. Cuando eran pequeños, al principio que te los fueron increciendo. Entonces, cuando eran pequeños, pues montabas esos 2 trineos, que como flotaban, pues 2 trineos pasabas por encima. Ya cuando eran más largos, pues a ver qué profundidad tiene, te desnudabas, empezabas a meterte, y ya cuando eran largos, hubo un día un agotamiento, que fue llegar a un río, empezar a andar hacia un lado, estuvimos como 3-4 horas andando en un sentido, no encontramos paso, decidimos volver, que fueron otras 3 o 4 horas, y un par de horas más hacia abajo, no encontramos paso, decidimos poner campamento, y cuando estábamos en el campamento, el cansancio y todo, pensamos incluso poner una cuerda, tensarla, y pasar uno en el trineo nadando o flotando encima del trineo, y no, al final prohibido, nada, no se puede, no se podía, tenían corriente, eran ríos, vamos, ahí me parece poco comparado con lo que vimos. Aparte que el agua está helada, y hacer eso te suponía, ¿cómo pasas la cuerda al otro lado? Bueno, pues se sacrifica uno y va adelante, y se moja, pero claro, hasta que llegan los otros, montan el hornillo, lo calientan, le secan. No, hubiese sido una locura. No podías, el combustible era sagrado, no podías perderlo para nada. Sí. Cuando te han preguntado si volverías y que si me dejan, ¿cogeríais la misma ruta? Es decir, No. que si vais a encontrar los mismos. No, el proyecto que quedó abierto es ir en avioneta y hacer lo que falta. Son 5 kilómetros, pues ya se ha hecho toda la travesía, pues ya sería ir directamente al campo base, sería montar un campo base y hacer la ascensión. Y esas dificultades del glaciar hoy en día hacen prácticamente imposible hacer. Claro. O sea, es que el tiempo es pasado. Tú puedes plantearla, o sea, de hecho ahí estuvieron 15 meses, en el año 35 con gabardina y tanque sin desengrasar. Hoy en día con los materiales puedes estar perfectamente, pero hacerlo de continuo te lleva un mes. Está claro que de entrar y salir es un mes, y solo se puede estar el mes de agosto, porque lo que veo, en los últimos días de agosto, que el sol se ponía mínimamente, pero mínimamente en el horizonte, el momento que desaparecía el sol, aquello era la nevera. Y he pasado frío, y hacía mucho frío. Durante el día, ¿no? Esta foto ahí, es que cuando llegamos al glaciar, aún estábamos. Pero bueno, ya, si ves que cuando vamos de amarillo, es que ya pegaba el frío. Era un gorete de 3 capas gordo y cortavientos. Y ahí puedes estar a 2 grados, estabas por encima por eso se hacía agua en el momento central del día. Y ahí estaba así. Pero sabías que una semana después, ¿no? O 2 días después. Y tuvimos suerte que hasta el 20 y tantos de agosto, los 20 primeros días nos hizo así. Porque no quiero pensar que a mitad nos hubiese entrado una borrasca, o no sería normal meteorológicamente, pero podía pasar. Sí. Ha hablado del peso. ¿Qué peso consisteis?
perdí 12 kilos. Lo recuperé. No digas nada. Sí, sí. De media perdimos eso, 10-12 kilos. Si hubieses comido lo que estaba pensado, ¿hubieses perdido lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuánto ha dicho? 10 o 12 kilos. Calentamiento global se nota, ¿no? Sí, está claro. O sea, está claro porque no hay más que ver la poca información, el diario que teníamos de Wagen, las fotos del 35, el hecho de que el barco no pudo arrimarse a la costa porque estaba la banquisa, pues la banquisa no se retiraba en todo el verano, en el año 35. No se podía acceder al interior del glaciar salvo unos días que desembarcaron maderas y demás, pero el barco se quedó allí tiempo. Nosotros entramos hasta el fondo del glaciar, hasta el fondo. No solo hasta el fondo, sino que luego estaba retirado todo. Y el borde descarnado. Y eso no se recupera. Eso no se recupera. O sea, el calentamiento global en Groenlandia es potente. Agradecer al conferenciante bueno, todos los conocimientos y toda la experiencia que nos ha transmitido. Debió ser bastante duro, muy duro, seguro que sí. Seguro que sí. No, la importancia, sobre todo destacar la importancia del equipo, no del equipo material, sino del equipo humano, que fue una tarea que la hizo suya el líder, el coronel juez. Él escogió a la gente que parecía en un principio que igual no casábamos mucho, pero a cada uno nos quería por algo. No discutía y nunca ni nada. No, pero también lo que da es el pasarlo mal. No hay tiempo para discutir. Y cuando hay un líder, y de hecho las zonas de grietas teníamos un turno de ir de delante, porque el que iba adelante, el primero siempre se caía. Entonces había que compartir hasta eso. Y saber que te sacaban los 4 que estaban detrás. ¿Es fácil sacar a uno de una grieta? ¿O si es No. una grieta muy profunda? En la zona de grietas vas encordado. Vas con una cuerda, te pones un arnés y llevas amarrado. ¿Profunda los barcos detrás? No, te quedas... No, efectivamente. Ni con 10 kilos menos me caía pasaba por ahí. Es un problema porque la suerte era que eran grietas, no eran como las del Everest o el Himalaya, que son unas grietas muy amplias y profundas. Estas eran grietas muy de fractura, de rozamiento del glaciar, entonces caías unos cuantos metros, pero te podían frenar bien. Lo malo es que caías con los esquís, más con un trineo amarrado con un arnés, con 30 kilos. Entonces había que sacarte a ti, al arnés y tus esquís, que no los podías perder. Claro. Todo se complica. Bueno, José, agradecerte enormemente toda la experiencia que nos has transmitido. La verdad que ha sido súper interesante y te lo agradecemos. Y un pequeño detalle como recuerdo de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo en nombre del Real Club Marítimo de la Real Sporting Club, agradecer a su delegación de defensa que la vez que nos hayáis elegido para esta interesante expedición que os he explicado, que la verdad es que yo me he quedado impresionado con el currículum. Es decir, con ese currículum y la formación física que lleva detrás, si no lo habéis conseguido, yo creo que el que se anime tiene que ir a Veneta sí o sí. O sea que... Así que un pequeño detalle también en nombre del club. Muchísimas gracias.
mi parte, pues gracias a todos por haberme aguantado. Y era para que puedan ir a ver el Barcelona ahora. No. Ahora tenemos bueno, hay un pequeño vino, gracias a la celebración también. Y nada, pues adelante. No, ya llevo dos.